Vamos a seguir. Bueno, pero todo esto es muy lindo, pero el poncho no aparece. Y bueno, es muy interesante, las proyecciones de Fisher son muy interesantes para analizar las configuraciones de los carbonos asimétricos y vimos ya que el último centro quiral, ¿sí? Contando como cabeza o partes superior de la molécula donde se encuentran el carbonilo de aldehído cetona y en dirección contraria. Fíjense que los azúcares son lineales, la estructura abierta, bueno, yo lo puedo ver como una molécula lineal, que en realidad no ocurre en la naturaleza eso, pero bueno, uno puede ver que tiene una cadena de átomos de carbono de polihidroxialdehído o polihidroxicetonas, ¿sí? Bueno, entonces, la configuración del anteúltimo todo de carbono es D, pero bueno, y eso y la proyección de Fisher en la naturaleza. ¿Se imaginan la molécula con todos los hidroxilos eclipsados? Sería bastante ordenado. Sería bastante ordenado, sí, pero bueno, no es muy real, porque ¿cómo se llevaría con la termodinámica? No, no, sería bastante feo. Muy impedido. Entonces, bueno, eso nos sirve para poder estudiar, ¿no? Para poder abstraernos de la estructura un poco y poder estudiarla y decir, mira, la quiralidad de ese carbono va por acá, va por allá, es interesante. Bueno, pero ahora tenemos que seguir avanzando. ¿Y cómo es esa estructura? ¿Cómo es la conformación de ese? Ya me puedo haber ido, no, acá está. De esos monosacáridos, ¿sí? Lo que pasa, o sea, cuando uno tiene un monosacárido como un sólido, ¿sí? No lo va a encontrar como una cadena abierta, ¿sí? En solución uno puede encontrar que sí va a pasar que yo voy a tener la cadena abierta y la cadena cerrada. Pero después cuando lo tengo aislado como un sólido, generalmente lo voy a tener como un hemiacetal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como les había dicho, siempre acá va a ser China-Taka-Kamchatka. Yo tengo una molécula que tiene hidroxilos y carbonilos y se cicla. La forma de ciclarse va a ser por algún tipo de unión hemiacetálica. ¿Tenemos demasiadas opciones? Hidroxilos y carbonilos. Cadenas de 5 y cadenas de 6 átomos de carbono. La forma que se van a ciclar va a ser por formación de acetales. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener, dependiendo, después lo vamos a ver, la estructura del ciclo que se vaya a formar, va a atacar, qué mal que me está funcionando el mouse, me está sacando canas verdes, el hidroxilo, por ejemplo, de posición 1, 2, 3, 4, 5, el hidroxilo de 5 se va a ciclar para formar una unión hemiacetálica con el carbonilo de la posición 1. Entonces voy a tener un anillo de 6 miembros. Entonces, si se acuerdan, los anillos de 6 miembros en los que de compuestos orgánicos, en los cuales tenía 5 átomos de carbono y 1 de oxígeno en ese ciclo, se llamaba un pirano, ¿sí? Entonces, si yo tengo, en este caso es una glucosa, y se cicla y forma este anillo de 6 miembros, va a ser una glucopiranosa. Como yo ya sé que parto de la serie D, va a ser una D-glucopiranosa. Pero ¿qué pasa?
Cuando yo hago la unión hemiacetálica, yo tenía un carbonilo. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener esta unión del oxígeno hemiacetálica y después me va a quedar un hidroxilo libre. Qué mal esto, por Dios este. A ver si es el puntero este. Me está torturando el puntero. Ahí está. Bueno, voy a usar el lápiz de la pizarra. Bueno, acá tenemos. Fíjense. Formamos el hemiacetal, pero ¿qué pasa? Tengo dos posibilidades de los hidroxilos. Dos estereoisómeros, ¿sí? Otro carbono, otro centroquiral. Y va a ser hacia arriba en la estructura o hacia abajo en la estructura. Entonces, cuando se encuentra hacia arriba, ¿dónde estamos? Se me está enloqueciendo el puntero. Cuando se encuentra hacia arriba es beta, se dice que ese carbono numérico es beta. Entonces sería una beta de glucopiranosa. En el caso que se encuentra hacia abajo, es una alfa de glucopiranosa. Entonces, vamos a tener, dependiendo del proceso en el que se forma este ciclo, dos estereoisómeros posibles. En solución, ¿sí? Lo que vamos a ver es que van a estar siempre en equilibrio las distintas, o sea, la forma abierta, por ejemplo, en el caso de la fructosa, y las formas cerradas, como ciclos. Entonces, el hemiacetal, bueno, se puede formar con el hidroxilo del carbono terminal para formar una piranosa, ¿sí? O con el anteúltimo hidroxilo para formar una furanosa. ¿Se acuerdan que el anillo de 5 miembros que tiene un átomo de oxígeno es un furano? Bueno. Entonces, vamos a encontrar aquí que es una forma furanosa. Dependiendo de la estructura del monosacárido y también en las condiciones en las que uno haga, coloque al monosacárido, uno puede hacer que predomine una forma u otra. ¿Sí? Muchas veces son condiciones de temperatura, condiciones de pH. Pero bueno, fíjense cómo coexisten las distintas formas en solución. Después, si uno, de alguna forma, quita, en este proceso, quita el solvente, lo que uno va a encontrar es una proporción de la fructosa como un 80% forma piranosa y un 20% como forma furanosa. Una proyección muy útil y que la van a encontrar en la mayoría de publicaciones y libros es una proyección que se llama proyección de Haworth, que se representan, ¿sí? Los monosacáridos como anillos planos, seguimos con la teoría egipcia, pero bueno, estamos en un papel, y lo que se hace, fíjense, es señalar, ¿sí?, hacia dónde se encuentran los hidroxilos. Acá están también colocados los hidrógenos, pero muchas veces las van a encontrar representados solamente hacia dónde apuntan los hidroxilos. Acá esta es una Haworth completa, pero en muchos también los van a encontrar que en vez de tener hidroxilo y el hidrógeno como lo más importante siempre y que determina la configuración es el hidroxilo, solamente les colocan el hidroxilo y ustedes ya saben que el otro sustituyente es un hidrógeno.
Entonces, ¿cómo pasamos de la Fisher a la Haworth? Entonces, como también es una estructura plana, fíjense que en esta tiene la estructura cíclica, entonces, lo que hacemos es, en la Fisher, el lado izquierdo es la cara superior y el lado derecho es la cara inferior, si es abajo de una Haworth. Entonces, para que las configuraciones de carbonos estén bien cuando uno las vaya a formar, lo que uno hace es este último carbono quiral, le hace dos cambios, ¿se acuerdan que eso lo habíamos visto en Orgánica 1? Para dejar esta cadena hacia arriba, uno hace dos cambios, y uno ya sabe que, bueno, el ciclo lo va a formar de esta forma. Entonces, todo lo que quede de este lado va a ser la cara superior y todo lo que quede de este lado derecho va a ser la cara inferior. Una forma de verlo, ¿sí? Es, yo tengo acá, ya hice los dos cambios, ¿sí? En el carbono de la serie D, ¿sí? Que es el último que me interesa, y es como si yo lo volteara, ¿sí? Yo lo volcara de esta forma, y es como si yo lo tirara, ¿sí? sobre la hoja, y lo empiezo a enrollar, y este carbono, fíjate, este hidroxilo, ¿sí? Ataca y forma el imiacetal, y yo tengo formo los dos anómeros, ¿sí? El beta y el alfa. Lo que termina ocurriendo, ¿sí? Es que el beta siempre es el que está, el hidroxilo beta es siempre el que está del mismo lado que... Ay, qué mal que me está funcionando esto. A ver si funciona mejor ahora. Ahora sí. Es beta cuando está del mismo lado que el hidroxilo primario de la cadena. Y en este caso es alfa, es una convención cuando se encuentra en el lado opuesto del hidroxilo primario, o sea, terminal de la cadena. ¿Se entendió? Sí, sí. Es una forma de dibujar las moléculas. Entonces, que sea alfa o sea beta es función de si está o no del mismo lado que el hidroxilo primario terminal que tenemos, que es el que se encuentra acá, antes de este hidroxilo primario. Para tener esta estructura y poder hacer el ciclo, uno hace dos cambios y coloca el hidroxilo para hacer el ciclo del hemiacetal. Uno ya hizo los dos cambios, lo cicla. Fíjense que uno lo voltea, es como si lo volteara en la hoja, y después lo cierra. Entonces, fíjense que si yo lo volteo sobre la hoja, este hidroxilo me quedaría hacia abajo, este hidroxilo me queda hacia arriba, este hidroxilo me queda hacia abajo, y esta cadena me queda hacia arriba. Esa es la convención. Entonces, una forma también de dibujarla, ¿sí? Lo que uno puede hacer es, a ver si ahora sí voy a dibujar. A ver.
Fíjense que lo que hicieron acá ya está dibujado. Ya está hecho. Aquí yo tenía el... Acá está el carbonilo. Vamos a por otro color. Acá estaba el carbonilo. Fíjense cómo lo dibujaron. Si uno después lo convierte en la Howard, uno ve... En este el problema que tiene es... Fíjense que a veces no se nota tanto hacia dónde va porque, bueno, tomó el hidroxilo directamente de la configuración D. Pero fíjense que va para el mismo lado, o el lado contrario, termina siendo para el mismo lado o el lado contrario, del de la posición 4 también. O sea, el beta es contrario al de la serie y el alfa es contrario, es del mismo lado que el de la serie. En cambio, van distintos al de el hidroxilo. O sea, este es el de la serie D, ¿sí?, que es R, y este es contrario, va a ser el beta. Y en este es el D de la R, y este es para el mismo lado, y va a ser el alfa. Pero si uno los ve con respecto a la cadena lateral, a la cadena que sale del hidroxilo, el beta es para el mismo lado y el alfa es para el lado contrario. ¿Se entendió? Es medio complicado cuando es, esto uno lo va viendo cuando va haciendo los ejercicios. A ver, espera, voy a... Bueno. Entonces. En el caso, bueno, de la fructosa, que tenemos el carbonilo en posición 2, el acetal queda como un unido a un carbono, ¿sí?, como en este caso, a un hidroxilo primario. Fíjense que tenemos un alcohol primario en la cabeza y en la cola, ¿sí? Entonces, siempre que va a ser lo mismo que va a pasar con las otras hexosas, va a ser el alfa, va a ser el que es contrario a la cadena como quede, que va a ser igual para el mismo lado que el de la serie D, y el beta va a ser contrario, igual al de la cadena lateral y contrario al de la serie D. Entonces, ¿cómo se nombra? En este caso es alfa D porque es de la serie D, fructofuranosa porque es un anillo de furano, y este es beta D porque es de la serie D, fructo porque es una fructosa, furanosa porque es un anillo de 5 miembros. Bueno, lo de la estereoquímica, esto es una convención porque es alfa y es beta, ¿sí? Uno lo toma como referencia las cadenas o la serie D y entonces en función de eso dice se la llama alfa o la llama beta. No existe otra forma más que una vez que uno hace el dibujo, ver en qué posición quedó y ahí uno la puede nombrar alfa o la puede nombrar beta. Otra cosa interesante que tienen los azúcares es, bueno, con Howard ya vimos en qué posición uno los veía en el espacio a los hidroxilos, arriba o abajo. Pero no nos estaba diciendo nada de la conformación de la silla, porque como ya también vimos en Orgánica 1, los anillos de 6 miembros carbonados no son egipciados, ¿sí? No son planos, no están achatados, ¿sí?, sino que
tienen distintas conformaciones. ¿Sí? ¿Y cómo eran esas conformaciones? Yo que tengo un problema de memoria no me acuerdo. ¿Cómo podíamos encontrar? ¿Cuáles eran las conformaciones que podíamos encontrar en anillos de 6 miembros? Puede ser silla, bote. O sea, las estables son bote torcido. Sí, generalmente, dependiendo de los sustituyentes, pero generalmente las más estables son las sillas, ¿sí? Las sillas son las más estables porque uno va reduciendo las repulsiones, ¿sí? Las interacciones 1,3 diaxiales y las interacciones gauche, las de costado. Entonces uno va intercalando en la silla, uno iba intercalando los sustituyentes, como vemos acá. O sea, los que están del mismo lado no están enfrentados. Fíjense que los que están del mismo lado, este está axial y este está ecuatorial, este está axial y este está ecuatorial, este está axial y este está ecuatorial, este está axial, el que está arriba y el que está abajo está ecuatorial y el otro está axial. O sea, en la silla, las sillas me reducen las repulsiones 1,3 diaxiales y las gauche al mínimo. Por eso son las más estables. Entonces, en los azúcares, salvo que haya algún tipo de interacción distinta, vamos a encontrar sillas, ¿sí? No vamos a encontrar botes. Entonces, como ya vimos en los anillos de 6 miembros, se trata de reducir las repulsiones 1,3 diaxiales, por ejemplo. Pero en el caso de los azúcares, en los anillos de que son solamente carbonados, no teníamos muchas formas de diferenciarlos. Bueno, si podíamos diferenciarlos, ¿sí? Era si teníamos algún tipo de sustituyente que nos diera una idea de una numeración. Entonces podíamos tener, si se acuerdan, la silla 4C1 o la 1C4. ¿Qué significaba? Que cuando es 4C1 es 4 axial hacia arriba, 1 axial hacia abajo. Y al revés, 1C4 es 1 axial hacia arriba, 4 axial hacia abajo. 1C4, 4C1. Esta es la convención. Por ejemplo, esta silla de conformación de los azúcares, este es el carbono 1, este es el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5, y este es el oxígeno que está en posición 6. Entonces, cuando me dicen que una conformación de un azúcar es 4C1 con el 4 arriba y el 1 abajo, lo que quiere decir es que es la conformación que me pone en posición 4 el sustituyente axial hacia arriba y en 1 el sustituyente en 1 axial hacia abajo. ¿Se entendió? No, ¿lo podrías repetir de vuelta? Bueno, cuando yo tengo una conformación de silla que es 4C1, lo que quiere decir, C viene de chair, no de carbono ni nada, pero bueno, es la silla que 4 hacia arriba en la silla y 1 hacia abajo quiere decir que el sustituyente que está en posición 4 está axial hacia arriba. Y el sustituyente que está en 1 es axial hacia abajo. Entonces son axiales los dos, pero el que está arriba es 4 y el que está abajo es 1. Si uno tiene la otra, si no se las dibujo acá, soy un pésimo dibujante, les aviso. Bueno, y acá tenemos esto acá, el oxígeno. Entonces, tengo
axial hacia arriba. Este es axial. Este es axial hacia abajo. Este es ecuatorial, entonces es axial hacia arriba. Y este es axial hacia abajo. Y este es axial hacia arriba. Esperen que ahora voy a dibujarle los hidrógenos. ¿Se entendió? Esta es la 4C1 y esta es la 1C4. ¿Se ve? Sí, Fíjense ahora que sí. ahora se ve. Bueno, fíjense, vamos a tratar con otros colores. Fíjense que este es 4 axial, arriba. Y este es abajo. O sea, axial está hacia abajo. Este es 4 axial abajo, no importa el sustituyente. Solamente cuál es el que está axial. Y este es 1 axial arriba. ¿Se entendió? Perdonen que Sí, profe. Gracias. qué colorinche que hago, pero bueno. Esto es una convención también, tienen que saber, pero bueno, es la 4C1, 1C4. Y no significa que el hidroxilo, que me esté nombrando el hidroxilo, no. Está hablando solamente de la posición axial. Profe, está muteado. Ahora, ¿en qué parte los dejé? ¿Cómo se llama? Desconecté mi auricular. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde escucharon? No, fueron como 3 segundos antes de que terminaras de decir lo de 4C1 y 1C4, que era una convención que teníamos que saber. Bueno, cuando el 4 está hacia arriba de la C de silla en inglés, que es chair, es 4 axial hacia arriba, es el sustituyente que esté en 4 en esa silla está axial. El que está para arriba es axial. El que está para abajo en 1 es axial. Acá es arriba el sustituyente en 1 axial, abajo el sustituyente en 4 axial. No importa que sea hidroxilo o sea hidrógeno. El que esté en esa posición va a estar axial hacia abajo y el va a estar axial hacia arriba. Es una convención. Entonces, dependiendo, fíjense, ya con solo mirar esto es la estabilidad de una y otra. Fíjense que esta es la 4C1 y tiene los sustituyentes voluminosos que son este, que sería este que forma acá, y este son todos ecuatoriales. En cambio, en esta silla, en la 1C4, este, y en realidad es todo esto que está acá, son todos axiales. Entonces todos tienen, estos tienen 1,3 diaxial, estos tienen 1,3 diaxial. ¿Sí? Acá también me olvidé, este también es axial, entonces tiene 1,3 diaxial con todos estos. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo que la conformación más estable de la silla sea esa, porque tiene todos los sustituyentes en posición ecuatorial, los más voluminosos.
Bueno, vamos a... Bueno, vamos a seguir. Perdón, pero... Ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo se los dibujé? Pero bueno, acá... Fíjense. Esta es la alfa-D glucopiranosa. Pero ¿qué pasa con la beta-D glucopiranosa? Fíjense que la beta-D glucopiranosa, la conformación, fíjense que es la imagen especular de la otra. ¿Qué pasa? En este caso, la 4C1 tiene, como todos los centros quirales tienen configuración distinta a la otra, entonces todos los que eran ecuatoriales pasan a ser axiales en esta conformación. Entonces, la más estable en la L-glucosa va a ser la otra, la 1C4. ¿Se entendió? En la anterior, ¿se acuerdan que en la beta yo tenía la 4C1 y me quedaban todos los sustituyentes en axial? Cuando yo uso el de la serie L, que tiene todos los centros quirales distintos, lo que yo voy a tener es que todos los hidroxilos están axiales en la 4C1. Entonces, el más estable es el 1C4, pero esto es en la serie L. Esto es para que vean el equilibrio conformacional que tienen. Y bueno, siempre van a tener que dibujar las sillas y ver cuán voluminosos son los sustituyentes. Como les dije, bueno, la C es de silla. Y lo pueden hacer primero el dibujo de la silla y después agregar los sustituyentes. Entonces acá tenemos la 4C1 y la 1C4. Entonces, dependiendo del tipo de azúcar, que puede ser, bueno, glucosa, manosa, galactosa, o alguno de los otros que encuentren, ¿sí? O puede ser también una pentosa que se cicle como piranosa. Esto es para ciclos de piranosas. Podamos ver que, bueno, tengan los distintos sustituyentes y, bueno, vamos a ver cuál es la conformación más estable. En el caso, bueno, esta es la galactopiranosa, en el ejemplo, y fíjense, la galactosa era el epímero de carbono 4 de la glucosa. La glucosa es, este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. En el carbono 4, en la glucosa, el hidroxilo está en esta posición. Son epímeros, tienen otra configuración. Tiene el hidroxilo, ¿sí? En este caso la galactosa lo tiene axial y la glucosa lo va a tener en ecuatorial. Entonces, cuando uno analiza las sillas, por ejemplo, esta es la 4C1 y la 1C4, tiene que ver, bueno, en este caso, la beta de galactopiranosa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a estar? Va a estar como 4C1 o como 1C4. Entonces uno tiene que ir analizando, fíjense, bueno, acá no tiene ningún tipo de interacción Gauge y no tiene, solamente tiene interacciones 1,3 diaxial del hidroxilo con el hidrógeno. En cambio, acá tiene en la 1C4, tiene este hidroxilo, fíjense que en este caso tiene 1,3 diaxial, una sola
diaxial, y en cambio acá, en esta, yo tengo estas 1,3 diaxial, estas 1,3 diaxial, y después tengo este hidroxilo con los hidrógenos 1,3 diaxial, tengo muchas, y solamente este sustituyente que acá estaba axial, acá está ecuatorial. Entonces, esta conformación tiene muchas interacciones 1,3 diaxial y termodinámicamente la que va a ser más estable va a ser esta conformación. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Sí, sí. Ay, Dios mío, esta. A ver si. Ahí está. Bueno, cuando nosotros los tenemos en solución y en equilibrio, vamos a tener las dos. O sea, vamos a estar en equilibrio con la forma abierta y las distintas formas cerradas. Y en este caso consideramos a la glucosa como piranosa, pero puede existir que termodinámicamente exista también una posibilidad de que cicle como furanosa también. Entonces, dependiendo de cada azúcar, y eso no lo tienen que saber, puede haber condiciones en las cuales cicle como alfa o beta, ¿sí? Glucopiranosa, bueno, o alfa o beta piranosa o furanosa. Eso depende del azúcar y depende de las condiciones en las que se haga. Entonces, para una hexosa, lo que les venía comentando es que, por ejemplo, para la glucosa, yo tengo, además de la cadena abierta, la posibilidad de que cicle como beta-piranosa, como alfa-piranosa, como alfa-furanosa o como beta-furanosa. Entonces, si uno hace el RMN en agua deuterada, uno puede ver, fíjense, los porcentajes en equilibrio. Tenemos casi nada de cadena abierta, o sea que esto casi nunca está como cadena abierta, sino que está como hemiacetal, y tenemos como alfa-piranosa un casi 39%, un 61% como beta-piranosa, y después tenemos porcentajes bajísimos como alfa y beta-furanosa. Pero eso es por la estructura que tiene la naturaleza de la glucosa, cómo están esos, qué distribución tienen, qué configuración tienen esos centros quirales. Se favorece muchísimo la beta-piranosa. Bueno, y algo que vamos a ver es que cuando, por ejemplo, uno puede partir de, porque uno lo puede cristalizar, ¿no? Uno cuando cristaliza la glucosa de agua, la puede cristalizar, ¿sí? Y obtener la alfa de glucosa con alta pureza, ¿sí? Y lo mismo la beta de glucosa, si uno la cristaliza, esas son técnicas que ven en Orgánica 1, la cristalización o recristalización de un compuesto orgánico, hace cristales que favorecen que sea una beta de glucopiranosa. ¿Qué pasa? Fíjense que las propiedades físicas, el punto de fusión es distinto, en 4 grados pero es distinto, el alfa D es distinto. Pero ¿qué pasa? Yo empiezo a medir el poder rotatorio, pero por ejemplo, lo puedo medir en agua, y lo que va a ocurrir es que cuando estoy en agua están en equilibrio. ¿Sí? O sea, como son hemiacetales, y si yo colocase una traza de ácido sería todavía más rápido, pero con la misma acidez del agua hay apertura y cierre, ¿sí? De los distintos semiacetales, entonces van a llegar a un equilibrio. Entonces, yo partiendo de la alfa de glucosa, glucopiranosa, la alfa de la beta de glucopiranosa, si yo las coloco en una solución acuosa y empiezo a medir el poder rotatorio, yo tenía 112
más 112 y más 18, pasado, llega un momento que estas estructuras llegan a un equilibrio y me van a dar un valor de alfa D de 52.7. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En solución, lo que ocurre es, bueno, se llama mutarotación. Yo voy interconvirtiendo, ¿sí?, esos semiacetales y se va a llegar a un equilibrio en el que, bueno, hay un equilibrio en el que termodinámicamente va a ser mayoritario, el que termodinámicamente sea más estable y va a tener un porcentaje del otro, ¿sí? Entonces, este equilibrio que voy pasando de una forma a otra, de la alfa a la beta, ¿sí?, porque se va abriendo y cerrando el hemiacetal, se llama mutarotación. Entonces, bueno, en el equilibrio, las formas alfa y beta guardan una relación de 36 a 64. Pero ¿qué pasa? Si las interacciones 1 o 3 diaxiales fueran el único factor que determina la estabilidad relativa de ambas, la proporción del beta tendría que ser al 100%. Pero bueno, la historia ahora viene con otro efecto adicional. Existe otra interacción que, bueno, que es contraria a las interacciones 1 o 3 diaxiales, que es el efecto anomérico. ¿Qué es lo que pasa? El efecto anomérico es el efecto del sustituyente, ¿sí?, que se encuentra en el hemiacetal, en el carbono hemiacetálico. Si se encuentra axial, ¿sí?, y lo más alejado del oxígeno del anillo del azúcar, o si se encuentra ecuatorial. Hay una forma de verlo que, bueno, Edward lo describió como un efecto dipolar, ¿sí? Cuando los dipolos, ¿sí?, se oponen, o sea, el dipolo de los pares electrónicos del oxígeno, ¿sí?, si los pares electrónicos del oxígeno hacen que el dipolo en el oxígeno tenga esta orientación. Y si yo tengo un sustituyente oxigenado o electronegativo que esté también en esta posición, el dipolo de este sustituyente tiene este sentido. Entonces, al ser opuestos, se compensan, entonces esta estructura es más estable. Entonces, cuando yo tengo en posición axial el hidroxilo o el sustituyente en el carbono anomérico que tenga cierto tipo que sea electronegativo, va a hacer que los dipolos se opongan. Pero si está en posición ecuatorial, ¿sí?, y están casi en el mismo sentido, los efectos no son opuestos, entonces originan una repulsión. Entonces esto hace que sea un efecto anomérico negativo cuando está en esta posición. Entonces es más inestable. Entonces, en el año 62, Lemieux, que es un francés, lo llamó como el efecto de orejas de conejo. Si uno ve los orbitales de los oxígenos, donde se encuentran los pares electrónicos, los imaginó, muy cute el doctor Lemieux, como orejas de conejo. Entonces, ¿qué pasa? Si las orejas del conejo, que son los orbitales sp3, que tiene el oxígeno, donde se encuentran los pares electrónicos, se encuentran alejados, no existe repulsión. Pero ¿qué pasa? Eso pasa si está en posición axial, si está en beta el hidroxilo. Pero en cambio, si está en posición alfa, esos orbitales que contienen los pares electrónicos encuentran repulsión. Entonces, esto no pasa cuando está en posición alfa, en el anómero alfa, y sí pasa cuando está en el anómero beta. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, un ejemplo más es en el caso de en el caso de la manosa, ¿sí?, que uno va a encontrar que en el equilibrio el anómero alfa es bastante importante. Fíjense que
acá uno puede analizar, ¿sí? Uno tiene un 60% del anómero alfa en la alfa D manopiranosa y tiene un 31% en alfa D 1-piranosa y las dos son 4C1. Y uno puede ver, en este caso, que si uno va contando las interacciones, ¿sí? Y uno va teniendo, tiene interacciones Gauge entre oxígenos, que son las de costado, va contando una, va contando dos, ¿sí? Y después va contando carbono-oxígeno en posiciones Gauge, ¿sí? Y después tiene el efecto anomérico desfavorable. En cambio acá vamos teniendo una interacción. A ver, espera. Sí, va diciendo que tengo una interacción Gauge entre el oxígeno. Y tengo el efecto anomérico favorable. Acá tengo una interacción diaxial, acá tengo una interacción diaxial, pero esa es la misma en los dos, o sea que los dos tienen. Después, ¿qué otra cosa tienen diferente? Tienen, este es axial y este es axial, y estas son Gauge solamente. Tiene una interacción Gauge. Lo que va provocando es que, acá dice Gauge, pero se repite esta interacción 1,3 diaxial, está en los dos, así que no cuenta. ¿Sí? Y acá lo que cuenta es que tengo una interacción 1,3 diaxial adicional, que no la tengo en las otras. Y tengo esta Gauge entre carbono y oxígeno que está entre las dos. Y acá marca dos interacciones Gauge, pero no las puedo ver. A ver, espera, vamos a ver acá. Tengo una, salvo que vea una, dos, y esta es una, ahí está. Esta es una, dos, y esta es una sola. Esta es una Gauge. Pero bueno, acá te suma 1,3 diaxial, pero ¿qué pasa? El efecto anomérico, que es del efecto del dipolo, en este va para acá y en este va para acá. Entonces, en este caso, en el caso de la manosa, el efecto anomérico es un efecto favorable. Fíjense que el porcentaje que me va generando es muy, muy importante. Más allá de que generó, además de las interacciones, o sea, le sacó una interacción lateral entre los hidroxilos, porque es casi todo igual, las interacciones que tiene, la 1,3 diaxial acá, las Gauge entre los hidroxilos. Este tiene una más, pero este tiene, además de la interacción Gauge que tiene acá, tiene 1,3 diaxial, pero ¿qué pasa? Más allá de que sea una 3 diaxial de hidroxilo con los protones, el efecto anomérico hace que la repulsión, el efecto del dipolo, sea distinto y haga que en la alfa D manopiranosa sea mayoritaria con respecto a la beta D manopiranosa. ¿Se entendió? Sí. Esa es la forma de justificar por qué ese anómero es el mayoritario, ¿sí? Por la repulsión, ¿sí? Entre los electrones de los oxígenos, o la otra forma de verlo es el momento dipolar, que hace que sea más estable, no se oponen los momentos dipolares, en este caso se suman y en este se oponen. Así que seguimos
A ver, espera. Ay, Dios mío. Se me... No había pasado que se me trabara tanto la computadora. Ahí está. Bueno, el efecto anomérico es más intenso en solventes... Ups. Perdonen. Es en solventes polares, ¿sí? Es en los que es más difícil es la estabilización por solvatación. Por ejemplo, otros sustituyentes que hacen que el efecto anomérico sea todavía más importante es cuando uno reemplaza. Ay, ahora se... Cuando uno reemplaza los halógenos por benzoilo, por acetato, por metilo, uno ve que el efecto anomérico es mayor. Sobre todo en el caso del flúor, que tiene una electronegatividad bastante grande, es el más electronegativo, ese efecto anomérico es muy importante. ¿Sí? Fíjense en el caso de la desilosa. Yo tengo todos O-acetilos y en esta conformación que justito el dipolo va para el mismo lado que el dipolo donde va el oxígeno del anillo, es minoritario, si son todos los O-acetato ecuatoriales, el flúor ecuatorial, pero ¿qué pasa? En el caso del mayoritario, el confórmero mayoritario tiene el flúor en axial, ¿sí? Que tiene el efecto anomérico opuesto al oxígeno del anillo, y todos los sustituyentes son axiales. Este tipo de justificaciones uno solo las puede hacer en función de datos experimentales, no lo puede saber a priori, porque a ustedes no se les iba a ocurrir que en el caso de este compuesto, si ustedes lo miraban, le iban a decir, bueno, a priori, ¿cuál va a ser la conformación más estable? A ustedes se les hubiese ocurrido, si pensando en las interacciones 1,3 diaxial, hubieran pensado, bueno, en la silosa el más estable es el que tiene todos los sustituyentes en ecuatorial. Y no, cuando uno va a la parte experimental, uno ve que el confórmero mayoritario es el que tiene todos los sustituyentes axiales. Y esto es debido, ¿sí? A que, o sea, uno no cuenta, no son tan importantes o no son tan fuertes las interacciones 1,3 diaxiales, más allá de que sean todos voluminosos, sino a el efecto compensador que tiene la oposición de los dipolos en el caso del flúor y el oxígeno del anillo. O sea, cuando uno trabaja con el estudio de los confórmeros más estables, siempre va a trabajar con el diario del lunes. O sea, en función de los datos experimentales, ustedes van a tener que analizar por qué ese confórmero va a ser más estable. ¿Sí? Y bueno, ahí van a notar que bueno, van a sopesar las interacciones 1,3 diaxiales o las interacciones Gauge, que son las de costado, las que pueden encontrar entre los hidroxilos que se encuentran en posición ecuatorial, o el efecto anomérico. Y eso va a ser, bueno, una compensación de distintos efectos. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces en el caso de la idosa,
¿sí? Acá lo que vamos a tener es dos interacciones diaxiales, que nos vamos a marcarlas. ¿Sí? Este está axial, este está axial, este está axial, este está axial. Entonces, estamos marcando esta y estamos marcando esta. Dos interacciones, 1, 3 diaxiales importantes y el efecto anomérico es contrario. O sea que acá tenemos esto y en este otro no tenemos interacciones diaxiales o, a ver cuáles tenemos. Tenemos este, pero con las interacciones diaxiales van a ser de ese alcohol primario con los hidrógenos que tengo acá. Perdón, este está acá y este está acá. Va a ser este y va a ser este. Y tengo, bueno, las interacciones de los ecuatoriales, ¿sí? Tengo este. Tengo todos ecuatoriales, que es gauche, pero es mínimo. Pero ¿qué pasa? Uno pensaría, viendo esto, que, bueno, las 1, 3 diaxiales serían importantes, pero tengo el efecto anomérico y, bueno, me quedaría con dudas. Y uno lo que tiene que ver es cuál es el resultado experimental en este tipo de cosas. Y acá lo que uno va a ver es que voy a tener ambas sillas en equilibrio. Estos efectos son opuestos, ¿sí? Esto va a hacer que no sea estable, pero este efecto anomérico va a hacer que sea estable, entonces lo que va a terminar determinando es que yo voy a tener una mezcla de los dos, ¿sí? Eso es como uno tiene que analizar este tipo de cosas. O sea, siempre uno va a tener el diario del lunes. A priori uno no hace predicciones con esto. A ver si lo podemos, ahí está. Fíjense, esta es una tablita en la que tenemos los porcentajes de piranosa y furanosa de azúcares bastante comunes, glucosa, galactosa, manosa, rhamnosa, es uno especial, bueno, fructosa, ribosa y silosa, pero fíjense, como piranosa tienen porcentajes altos. Opa. Fíjense que la glucosa tiene como piranosa alfa y beta, tiene la beta como mayoritaria y tiene poco de furanosa. La galactosa tiene, fíjense que en el caso de la glucosa tenemos estos. En el caso de la galactosa es importante y luego viene este. En el caso de la manosa ya tenemos importante la alfa y este es menos importante. Y en el caso de la rhamnosa voy a tener esta que es importante y esta menos, pero fíjense ya la fructosa, fíjense la pasa de un porcentaje alto de piranosa, pero también tiene un porcentaje alto de furanosa. Y en el caso de la ribosa también tenemos un porcentaje alto de piranosa y un porcentaje importante de furanosa. Y acá en la silosa, que también es de 5, tiene distinto, tiene un porcentaje ya alto de beta piranosa y ya tiene algo de alfa piranosa. Entonces, lo que pasa, ¿sí?, con las furanosas, que lamentablemente no es tan sencillo no son tan sencillas la estructura y predecir la estabilidad o analizarlo. Las estructuras que vamos a tener, ¿sí?, es la sobre y la retorcida. Se las nombran E por envelope y T por twist por retorcido. Y van a ser envelope, que tiene 3 axial,
Hacia abajo, fíjense que es E3, y el 3 está hacia abajo. Es E3, y esto es 1, 2, 3. El 3 está hacia abajo. Y la retorcida, que tiene 3 axial arriba, 2 axial abajo. Entonces, 1, 2, 3. Esto es descriptivo, chicos. Qué letra de asesino serial que tengo con esta pizarra, pero bueno. Las barreras conformacionales son bajas y bueno, no se hace un estudio así tan serio como en el caso de las piranosas. ¿Sí? Dependiendo del tipo de sustituyentes, vamos a encontrar estructuras, pero eso no es algo que uno analice normalmente con las furanosas. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo... Ay, Dios. Ahí estamos. Ahí está. Bueno. Y en el caso, bueno, de las conformaciones como ejemplos, vamos a tener, bueno, algo que ya vamos a ver la clase que viene. Este es, como todos los hemiacetales, también podemos hacer el acetal. Este es el metil beta-glicósido, se nombra de esta forma, del galacto. Cuando es un metilglicósido, cuando es un glicósido, se nombra galacto, pirano, ¿sí? Piranósico. Fíjense que tiene esta estructura. Si uno, bueno, lo puede tener como dos representaciones, ¿sí? De la conformación, pero bueno, eso es por el tipo de sustituyentes. ¿Sí? Está retorcido, que es 1, que es este, axial hacia arriba. Las dos son 1 axial hacia arriba y el oxígeno, sería como el oxígeno mirando hacia abajo del anillo. Axial hacia abajo, pero bueno, mirando hacia abajo. Sería esto. Pero bueno, no son cosas, esto es a nivel ejemplo, pero no es algo que uno tenga que saber ni pueda usar para predecir absolutamente nada. ¿Sí? Se estudia mucho esto en la parte de glicobiología y determinados tipos de estructuras de las furanosas o de las piranosas son importantes para estudiar la actividad biológica. Bueno, con esto terminamos la primer teórica de azúcares. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahora? Bueno, son, recuerden, polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Si tengo carbonilos e hidroxilos, que pueden ser, que son de alcoholes, lo que voy a formar es hemiacetales y acetales. ¿Sí? Que los hemiacetales van a ser para que ciclen y formen una estructura cíclica los monosacáridos, y posteriormente también esos hidroxilos van a formar uniones acetálicas para formar uniones para hacer disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos, y en moléculas más grandes van a ser polisacáridos. Todas esas estructuras de poli y oligosacáridos van a ser susceptibles a dividir en sus subunidades en una hidrólisis por medio ácido. ¿Por qué? Porque en medio ácido todas esas uniones acetálicas se van a romper. Entonces, generalmente los azúcares son muy susceptibles a medio ácido. Cosa que en medio básico tienen otro tipo de comportamiento que vamos a ver, que va a ser más interesante para la parte de química de alimentos, que bueno, gracias a eso existe el dulce de leche. Pero bueno, eso es otro cuento.
Esta es otra química. Bueno, entonces, ¿alguna duda? No. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Espero estar vivo, porque voy a venir de una reunión directamente, voy a aterrizar a la... Sí, pues termino a las 18, toda la semana que viene termino todas las reuniones a las 18 horas, entonces voy a terminar relativamente cansado, pero... Perdón, profe, entonces la teórica del martes va a ser a las 18. No, perdón, va a ser a las 16. Perdón, no dije nada. Tendría que quedarme a las 18 en esa comisión, pero voy a irme a las 4 de la tarde. Voy a estar desde las 8 a las 4 de la tarde, casi non-stop, y después vengo acá y calculo que me voy a conectar porque van a seguir hasta las 7 de la tarde, porque es una comisión que tiene que terminar sí o sí a principios de noviembre. Así que, pero ya avisé que tengo que dar clase y no negocio no darles clase, porque si no me van a colgar ustedes. Bueno, ya les avisé, en las clases de problemas, más que parcialito, les van a pedir que resuelvan un problema de parcial, y para heterociclos sí, yo ya les voy a mandar, voy a gestionar con sus ayudantes y sus jefes de trabajos prácticos que hagan un parcialito. ¿Sí? Lo que sí, cada vez somos menos, me estoy deprimiendo. Es como que a la gente que le saca los likes, chicos, esto es... Igual a esta hora hay un montón de problemas con la conexión. ¿Es por eso? Eso es No, porque regalan igual pasa que internet. también faltan No 10 sé. minutos para el práctico, entonces alguna gente se habrá ido. Pero antes éramos más hoy, incluso. Sí, había 20 y pico, ¿no? 25, 24. Y ahora se van yendo. Va avanzando el día y se complica seguir en la computadora. Sí, no. Es algo que estoy hablando con el resto de los docentes. Es como que también a todos nos está costando un poco más, pero tenemos que ver, porque a nosotros nos importa, o por lo menos bueno, al plantel docente les importa que ustedes aprendan y que, bueno, este camino que emprendemos sea un éxito, ¿no? Que nos lleve al fracaso. Entonces, yo lo que estoy viendo es que hay como un cansancio general, pero tenemos que plantear algún tipo de estrategia para que esto llegue a buen puerto. Sí, coincidimos todos. Estamos todos cansados, no son solamente ustedes los que están cansados, o sea, nosotros también estamos cansados. Pero bueno, yo creo que igual yo voy a proponer que parte de estas clases virtuales existan cuando haya presencialidad, porque si no es todo el tiempo, también es muy útil tener esto. O sea, ahorrar los viajes. Yo que vivía en San Miguel cuando hacía la carrera al principio, después me mudé a Buenos Aires, tenía 2 horas de ida, 2 horas de vuelta.